Dios te bendiga más en este bello momento. Para mí es un placer compartir contigo. Hoy traemos un tema que es poderoso. Vamos a hablar hoy sobre el tema ganador público y perdedor en privado. Te pedimos por favor que le dé me gusta al vídeo, que te conecte y que lo comparta con otras personas, que también te comparta el vídeo para que así YouTube lo recomiende a otras personas. Hoy traemos un tema que sé que va a ser de mucha bendición. Ganador público y perdedor en privado. Vamos a usar como referencia bíblica una escritura que se encuentra en 2 de Samuel, su capítulo 11, versículo 1. Allí el texto enseña que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó solo en el palacio. O sea, cuando hablamos sobre este tema, ganador público y perdedor en privado, hay una anécdota que habla de un hombre que él era un pastor exitoso. Tenía una membresía de muchos miembros. Era un hombre que su iglesia lo respetaba. Era un hombre que tenía mucha unción y mucho conocimiento bíblico. Pero de repente entonces este mismo hombre un día amaneció ahorcado. Y este hombre que públicamente tenía un mensaje elocuente, tenía una palabra que conectaba con la masa, era un hombre que manejaba un nivel de unción poderoso, era un hombre que aparentemente en el esquema social públicamente era un hombre respetado y venerado. Pero ¿qué pasa? Hay muchas veces que nosotros tenemos una vida pública y tenemos otra vida privada. En el reino tenemos que entender que nosotros tenemos que ser del tipo de individuo que manejemos una sola cara. Este pastor, como cuenta la historia, de repente se suicidó y la gente se preguntó, ¿pero por qué lo hizo? Porque el hombre tenía unción. El hombre era un hombre venerado en su concilio. El hombre tenía aparentemente una familia organizada. Pero entonces el hombre manejaba internamente una depresión fuerte. Eso pasa muchas veces con muchas personas que somos a veces como el payaso, que públicamente hacemos reír a las personas, que públicamente hacemos que la gente salte y brinque, pero que una vez que vamos a nuestro espacio, allí nos sentimos miserables, vacíos, secos. ¿Por qué? Porque vivimos una vida pública, pero no trabajamos lo que es la identidad en privado. Entonces, en el pasaje bíblico tú ves que David es el rey exitoso. Es el hombre que es un experto tocador del arpa. Es el hombre también que cogió fama porque mató gigantes. Es el hombre también que se hizo famoso porque él mataba miles. O sea, es un hombre que públicamente se observaba como un hombre que recibía el aplauso social. Es alguien que el sistema lo aplaudía, el sistema lo amaba. Pero David manejaba un descontrol interno que tú no conocías. David manejaba un descontrol interno que nadie sabía. David tenía intrínsecamente una semilla de lascivia. Hay que entender que los espíritus son agentes que también toman legalidades, muchas veces por pactos familiares, lo que se conoce como maldición colectiva. Hay veces que cuando tú naces de una familia que hizo pacto con el Satán, eso muchas veces hace que espíritus te persigan por la legalidad sanguínea. David es un hombre que, según cuenta la tradición judía, David nació de un adulterio. Y David tenía esta semilla dentro. Pero ¿qué pasa entonces? Que aunque él tenía la semilla dentro, el talento que él portaba, el manto del talento tapaba la falta de su fragmentación de alma. Eso pasa muchas veces, que a veces tenemos un talento, somos buenos adoradores, somos buenos pastores, y a veces ese talento que tenemos públicamente, a veces no permite que la gente vea el descontrol que está intrínsecamente en ti. Porque mucha gente a veces que son nada más apreciados por el talento que poseen, pero no tienen valores como seres humanos. Oye, este punto. Hay mucha gente que tú lo compras como profeta. Tú lo compras como adorador, pero como humano son gente
son gente despreciable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos sobre este tema, ganador público y perdedor en privado, es un tipo de gente que públicamente se gana el aplauso social, pero que internamente maneja muchos de controles. Entonces, cuando vemos aquí que David te saca a relucir la semilla que está intrínsecamente en él, es cuando él se quedó solo en el palacio. Hay puntos aquí que son muy importantes, que anticipan una caída. ¿Cuál punto? Bueno, en tiempo de guerra, David se quedó solo en el lugar equivocado. Tú tienes que entender siempre que tú no debes nunca, o sea, el hombre de Dios no debe nunca ligar su asignación con sus emociones. Tú tienes que entender siempre que el tiempo de guerra no es un tiempo que debe dar espacio a la ociosidad. La palabra habla y enseña que habían 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Entonces, el día que llegó el novio a buscarla, las que eran insensatas no tenían aceite. ¿Por qué? Porque aquellas aportaban una gran asignación. La pereza y la ociosidad le ganó. O sea, nosotros tenemos que entender siempre, como hombre de Dios, saber manejar los tiempos. Saber entender cómo nos manejamos los tiempos. Porque en tiempo de guerra, ¿cómo te quedas tú en el lugar equivocado? O sea, David en un tiempo de guerra mandó a pelear a los otros y se quedó en el lugar que a él no le correspondía. Ese es un punto muy importante. Son puntos importantes que anticipan una caída. Primer punto, ¿cuál? Se quedó en el lugar que no tenías que estar. Aleluya. Segundo punto, también se encontraba en la posición que no debía estar. O sea, estaba en su azotea, en su casa, y allí miró una mujer desnuda que se bañaba. Pero ¿qué pasa? Que tú tienes que entender que cuando el descontrol está intrínsecamente en ti, el descontrol no se cubre con el talento. Tú tienes que entender siempre que por la misma puerta donde entra la alegría, también entra la aflicción. A pesar de que este hombre mataba gigantes, a pesar de que él tenía unción, el descontrol cuando estalló, le robó todo lo que Dios había impregnado en él. Cuando hay semillas dentro, cuando hay fragmentación de alma interna, no importa cómo tú cantes, no importa cómo tú prediques, ese descontrol va a salir y va a romper tu estructura. Yo siempre digo algo, mira, el ser humano debe siempre enfocarse no en el crecimiento evolutivo de su edificio, sino en el crecimiento conciencial. ¿Cómo así? Bueno, que usted tiene que ser consciente de que cada etapa de su vida debe ser una etapa que camine conjuntamente con la madurez. Porque ¿sabe qué? Que da vergüenza que tú tengas un edificio de 100 pisos y por tener fragmentación interna la torre te se caiga. O sea, hay gente a veces que ellos crean una gran estructura, pero entonces ¿qué pasa? Que ellos entonces, al tener debilidad en su estructura, después se le cae. La palabra dice la Biblia, es mejor ser paciente que ser valiente. Es mejor dominarse a sí mismo que tomar el control de la ciudad. A veces nosotros conquistamos grandes reinos, pero por falta de madurez lo perdemos. A veces conquistamos grandes cosas, pero por falta de capacidad lo perdemos. También hay un punto que enseña que el talento te abre puertas, pero que la actitud te va a mantener dentro de esa puerta. O sea, hay gente, hermano, que tiene mucho talento, pero le falta actitud. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de gente, la referencia que usan para proyectarse el talento que tenemos. Y eso está lleno. Hoy día tú ves que el mundo está lleno de eso, de personas que exhiben una apariencia de una vida que no viven, que exhiben una apariencia de una realidad que no practican. Porque hoy día la fantasía auditiva de YouTube y de muchas plataformas más hace que la gente, por querer participar, hay un principio también que dice que el deseo de pertenecer pone a los débiles a divariar. La gente a veces por querer pertenecer, por querer dejarse ver, por querer ganar masa, por querer ganar like, viven una vida falsa, vacía y seca. Y únicamente la referencia que usan es lo lindo que hablan o el chin de teología que saben.
pero internamente están vacíos porque son gente que no practican lo que predican. Hay mucha gente que su palabra física no concuerda con su palabra conductual. Hay mucha gente que lo que ellos expresan no concuerda con lo que viven. Entonces, este es el tipo de gente que gana públicamente pero que pierde en privado. Y Dios, que es un Dios que ve, es un Dios que está por encima del tiempo y del espacio. O sea, tú podrás quizás ganarte el aplauso público, la aceptación social, pero Dios que te ve sabe que eres un falso y que eres un mentiroso y que tú predicas una vida que no vives. O sea, tú predicas una palabra que tú no la pones en práctica. Y David aquí es la parte que usamos como referencia. Un hombre que tenía niveles de unción. Pero una cosa es la unción, porque tú, mira, oye, este punto, mira, la unción y los talentos no son una base fiable para presentar el nivel espiritual que porto. Escucha esto, la unción que yo porte o el nivel que yo porte en lo que es mi manto ministerial no es la base que yo voy a usar para yo proyectar quién soy. O sea, hay una gran diferencia entre dones y fruto. El fruto es lo que pone en evidencia de que fuiste realmente restaurado por Dios, no los dones. Los dones, tú ves que la misma palabra enseña que en el último gran día vendrán muchos usando como referencia el talento que tenían, la lengua que hablaron, los demonios que echaron fuera. Y le va a decir, yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque ellos solamente eran gente que hablaban la verdad, pero no la practicaban. Entonces es tiempo de que tú empieces ahora a trabajar internamente en tu área débil. No te enfoques tanto en la rapidez. Enfócate mejor en la firmeza de tus pasos. No te enfoques tanto en conquistar la ciudad. Más bien enfócate en tú conquistarte tú para que mantengas la ciudad. Porque hay muchas cosas grandes que son tuyas, pero que aún no la posee por la falta de madurez que no tiene. La Biblia dice, en el libro de Hebreos dice, que el alimento sólido es para aquellos que tienen por el uso el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. O sea, una gente que sea inmaduro, que no tenga la capacidad de controlar su sentido, no puede manejar cosas grandes. No puede manejarla. Porque sabe que si tú manejas grandeza con debilidad, vas a avergonzar a Dios y al reino. Hay mucha gente que ellos públicamente tú lo ves como los grandes maestros, pero sabemos cómo tú eres, ya sabemos, tenemos ya tu código ya escrito. Ya tu misma falsedad te ha puesto en evidencia. La vida que tú vives a oscura ya te delató hace tiempo. Tú podrás quizás ganarte el aplauso del ignorante, pero Dios sabe que tú no eres real. ¿Por qué? Porque tú nunca abriste tu corazón a que Dios te transforme. Mira, la iglesia es un lugar que transforma. Dios llamó a todo. Al malo, al feo, al gordo. Ahora Dios en su presencia posee la capacidad de trabajar en ti. Pero mucha gente a veces, por ser egocéntrico y por tener un ego muy alto, no deja que Dios trabaje en él. Un ejemplo, mira, tú ves a Judas y ve a Pedro. Los dos son los dos descontrolados. Pero ¿qué pasó con Pedro? Que Pedro fue flexible al cambio. Judas fue inflexible. O sea, hay mucha gente, hermano, que tú lo ves así como pavos reales, pero tan podridos por dentro porque son inflexibles a la transformación. Son gente que son leviatanes, que no cogen ningún tipo o sea, ningún alma lo pasa. Porque su corazón es duro. Y ¿sabe qué? Que usan él como referencia los 2 o 3 libros que leyeron. Pero por dentro son gente que están huecos, vacíos, que están llenos de lascivia, que están llenos de mentira, que están llenos de ego. Entonces tú así, por más fotos que tú te tires con la gente famosa, por más que tú brinques y saltes, no vas para parte. Porque no eres íntegro, no manejas la integridad, no manejas la justicia. Eres un duplicita, posee doble cara. Y el que es así no maneja código divino. Usted podrá quizás manejar influencia de gente, pero código no. Entonces, tú ves que hay tanta gente que vive siempre forzando. Hermano, este asunto, quien impacta es el Espíritu Santo. Usted debe aprender a usted tener una relación con Dios para usted impactar la masa. Pero aquel que vive una vida doble, una vida con careta, por más que usted aparente ser,
usted no va para parte. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios te llama a que tú seas flexible a su plan de reforma. Que deje que Él trabaje en ti. Porque como yo hablé ahora, Él llama a todos. Pero hay muchos que son duros. No es igual yo trabajar con lodo que trabajar con hierro o con piedra. El lodo es flexible. El lodo es manejable. Ahora, un creyente que tenga un corazón de piedra es un tipo de individuo que para trabajar con él es duro porque es alguien inflexible. Entonces, tú ves que cuando Jeremías va a casa del alfarero, ¿qué él vio allí? Él vio una vasija que se quebrantó, pero también fue una vasija que, como era flexible, fue otra vez reconstruida. Pero por ser a veces duros, por tener a veces ese corazón duro y tener un ego muy alto, a veces somos gente que nos quedamos siempre así enfermos porque no dejamos que Dios entre y transforme nuestra vida interna. Y públicamente la gente no ve, pero un día, ¿sabe qué? Que un día tu misma falta se va a exponer. Tu misma falta te va a exponer públicamente. Y hay un punto muy importante. Es mejor caerse desde abajo que caerse alto. Cuando te caes alto, te avergüenzas más. Te da más duro. Te da más duro. Te da más duro porque te caes de más alto. Y la evidencia es más pública. Mejor trabaja la etapa pequeñita. Trabaja lo poquito que te falta para que seas eficiente en lo que vas a realizar. Ganador público, perdedor en privado. Hasta que tú no trabajes esa área de que lo que tú proclamas públicamente entre en conexión con lo que tú también haces en la intimidad, no serás un hombre exitoso. Por más que aparente, por más que trate, por más que no serás exitoso. Yo siempre me enfoco en que ser un hombre que siempre hago en mi vida una introspección, reconocer cuáles son mis debilidades y poner ante los pies de Jesús mi debilidad para que sea el que se encargue de trabajar en mí. No puedo yo nunca ser inflexible ante las cosas negativas que Dios a mí me señala. Porque el que es así, el que es reprendido y se pone bruto, muere enfermo. Así que, Señor, te damos gracias en este momento. Venimos ante tu presencia, Rey de Gloria. Te presentamos a todos aquellos que se conectan en este video, Dios. Te pedimos que la presencia tuya, que es la que sana, la que liberta, la que restaura, haga conexión con las vidas, Padre. Que tú vengas tocando los corazones, que tú vengas tocando las vidas, Dios. Que tú permitas que ese tipo de persona, Padre, que se torna irreverente ante tu transformación, sea sensible a tu voz, sea sensible a tu presencia, sea sensible a tu palabra, Dios. Que tu palabra, que es como la lluvia, que nunca volverá vacía, toque sus corazones ahora. Y tú permitas que el fruto del Ruach HaKodesh sea evidente en ellos, Dios. Que tú permitas que toda esterilidad mental se vaya a los abismos en el nombre de Jesús y que tú restaures sus corazones, Dios. Que tú cambies ese corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible a tu voz, Padre. Señor, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, amén. Te bendecimos en este hermoso momento. Te pedimos también que compartas este video con otra persona, que bendigas a otro con esta bendición. Dale me gusta al video. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que tengas un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. David, ven a ver, ven a ver. Ay, es que tengo que poner aquí. Ay, ay, ay.